hermanos, es una bendición de nuevo tener el privilegio de compartir con ustedes un tiempo como este y de verdad pidiéndole al Espíritu Santo que tome control en esta mañana y tarde de nuestros corazones y de nuestras mentes para que esta palabra que hoy el Señor nos ha mostrado sea de bendición y de edificación a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Marco leía ese versículo de 2 Corintios, donde pues Pablo está teniendo ciertas dificultades y no tiene que ver un poco con esta situación lo que hoy quiero compartirles, pero el detalle que vamos a analizar hoy se encuentra en el libro de los jueces. Estuve estudiando un poco el libro de los jueces, me llamó la atención a mí investigar un poco sobre la persona de Gedeón. Es una historia que se desarrolla a partir del capítulo 6 de Jueces y son tres capítulos que hablan de él. Yo no voy a utilizar los 3 capítulos, no los vamos a leer todos porque no es necesario. Vamos a leer unas porciones, pero basado en esta historia, el título que el Señor me dio para conformar esta prédica de hoy, dice que Dios nos prepara convirtiendo nuestra debilidad en fortaleza. Y yo creo que todos hemos leído esta historia de Gedeón. No hay mucho que contar sobre los acontecimientos que sucedieron, sobre los logros de Gedeón como guerrero de un ejército del pueblo de Israel, sino más que todo nos vamos a enfocar hoy en la persona de Gedeón. Entonces, dice la palabra que eran tiempos muy difíciles, en donde Israel estaba pasando por un tiempo duro y brutal. Dice que Israel había adorado a otros dioses, o sea, eso quiere decir que Israel se había alejado de Dios. Y entonces, por esta causa, Dios permitió que los madianitas asolaran al pueblo de Israel, robando sus cosechas y destruyendo sus suministros de comida, llevándose sus ganados. Los israelitas habían huido de sus casas y se ocultaban en cuevas. Dice que Madián asoló y empobreció a Israel durante 7 años. Imagínense ustedes, 7 años de pena, 7 años de sufrimiento, 7 años de hambre, 7 años de temor. Entonces, dice la palabra que el pueblo de Israel se volvió a Dios buscando su ayuda. Y es interesante ver cómo Dios se preocupa, cómo Dios hace cuando nosotros le buscamos con un corazón humilde. Cuando los israelitas vinieron, pidieron ayuda, oraron de corazón, Jehová se volvió a ellos y
les ayudó. Jehová volvió su mirada hacia el pueblo de Israel. Todo esto que estaba sucediendo, Dios lo había permitido, porque el pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses. Entonces, cuando el pueblo está arrepentido, cuando el pueblo está buscando el rostro del Señor, el Señor les responde ahí en el capítulo 6, en los versículos 8 y 10, dice la palabra: Jehová les envió un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y también os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido a mi voz. Y vean todas las cosas que suceden cuando nosotros dejamos de obedecer el mandato de Dios. Israel estaba pasando por esta situación porque se habían alejado de Dios. Entonces, Dios no solamente les envía a ese profeta, sino que Dios elige a un hombre que más tarde va a ser su libertador. Elige a ese hombre que es un hombre inesperado. Es un hombre inesperado porque si lo buscamos dentro del perfil de los hombres de Israel, Gedeón no alcanzaba las características para ocupar ese puesto. Pero había algo importante en la vida de Gedeón que a Dios le llamó la atención. Y dices que era el hombre que jamás Israel podía esperar. Era el hombre que jamás Israel podía esperar. Dios no escogió a un hombre poderoso de la estructura política existente en Israel, ni tampoco a un individuo prestigioso de las familias principales de ese pueblo, y mucho menos a un guerrero de ejército o a un hombre brillante en la actividad comercial. Al contrario, Dios recurrió al hombre más inesperado posible. Escogió a Gedeón. Y en el capítulo 6, igual ahí seguimos, en el capítulo 11, dice la palabra: entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesarita. La cual era de Joás Abiesarita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Como vemos, Gedeón era el hombre más improbable era el hombre más improbable en todo Israel para ser un hombre esforzado y valiente, imagínense. O sea, no alcanzaba ni eso. Lo que el ángel estaba diciendo venía por otra dirección, no por lo esforzado que él fuera,
ni por lo valiente que él fuera, sino el ángel lo que le estaba diciendo a Gedeón es que él era un hombre que buscaba el rostro de Dios. Y cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, es muy probable que por nuestra mente pasen cosas que nosotros querramos hacer. Es muy probable que nosotros, viendo una situación complicada como la que estaba viendo el pueblo de Israel, le pidamos a Dios estrategias para poder hacer algo. Y probablemente en aquellos tiempos de intimidad, en aquellos tiempos de oración, en aquellos tiempos cuando Gedeón estaba de rodillas, él estaba pidiendo a Dios que le diera alguna cosa para él poder ser el libertador del pueblo de Israel, o por lo menos para ayudar a liberar al pueblo de Israel. Entonces, dice que nunca ha habido un líder más renuente en el pueblo de Israel. Porque cuando Gedeón recibió el llamado del Señor, ni él mismo creía que estas cosas a él le podían suceder. Entonces, el ángel le da unas pautas, pero Gedeón comienza a preguntar algunas cosas, sus dudas, sus temores, su desconocimiento de todo aquello que se le estaba ofreciendo en ese momento, lo puso a dudar. Entonces, dice que Dios no se fija en el presente de una persona. Como nosotros normalmente lo vemos. Dios no se está fijando en nuestro presente. Y no se estaba fijando en el presente de Gedeón, sino él se estaba fijando en el Gedeón que llegaría a ser aquel hombre en este tiempo. Qué bonito, qué interesante. Porque al igual que a Gedeón, hoy, a cualquiera de nosotros, que estemos pasando por una situación parecida, no bueno, nuestra nación está pasando por situaciones complicadas, pero puede ser que nuestra familia esté pasando por una situación complicada y nosotros estemos pidiéndole a Dios alguna estrategia para sacar a la familia de esa situación. Y entonces Dios nos ve a nosotros, no con el momento que estamos pasando, sino con lo que a través de lo que Él nos da, nosotros podamos llegar a ser. Eso es lo que ve Dios, nuestro futuro. El presente no es importante para Él, porque hoy podemos ser personas temerosas, podemos ser personas con un desconocimiento tremendo en cuanto a todas estas cosas, pero si Dios nos llamó, es porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él no vio aquel momento del llamado que nos hizo, sino ve el propósito que Él tiene con nosotros y lo que vamos a llegar a ser en el futuro. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros nos vemos en nuestro presente, pero nunca nos damos la oportunidad de ver lo que podemos llegar a ser en Cristo. Pero a pesar de todo, lo único que Gedeón podía ver en ese momento era una lista insuperable de problemas y de obstáculos. Los mismos que en primer lugar
los habría obligado a esconderse. Imaginemos qué confianza podía tener Gedeón en ese momento. Pobre hombre, porque estaba siendo llamado a algo en lo que él no tenía ni capacidad, ni conocimiento, y no tenía absolutamente nada. Tanto así que las primeras palabras que Gedeón, que las primeras palabras de Gedeón fueron una descarga de preguntas rodeadas de dudas. Y esas las vemos en el versículo 13, ahí mismo en el capítulo 6. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Mirando Jehová le dijo, mirándolo Jehová le dijo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. Y antes de que Gedeón pudiera decir algo, Jehová le dice: ¿no te envío yo? ¿No soy yo el que está dando la orden de ir? ¿No soy yo el que te va a acompañar en esta misión? Así somos muchas veces nosotros. Nosotros recibimos de Dios a veces una orden que encontramos a través de una lectura bíblica, una orden que encontramos a través de una palabra de un hermano, o una orden que encontramos a través de un consejo. Y de repente nos nos convertimos en un cuestionario. Preguntas van y preguntas vienen. ¿O acaso no nos ha sucedido a nosotros eso? ¿No hemos hecho nosotros, no le hemos hecho nosotros esas clases de preguntas a Dios? Y experimentado muchas veces dudas y temores similares a los que estaba sufriendo Gedeón. Y cuando nuestra visión de mundo está limitada a lo que podemos ver, y nuestro poder se concentra en nuestras fuerzas nada más. En este momento Gedeón estaba pasando por esa situación. Él decía: lo que yo soy, lo que yo tengo, las fuerzas, yo lo que soy es un miedoso. Yo lo que soy es un hombre inseguro. Lo que soy en este momento es un hombre indefenso. Así nos vemos nosotros. Así se estaba viendo él. ¿Es que acaso en este tiempo muchos de nosotros no nos hemos sentido así? Israel estaba pasando por una situación difícil. Los madianitas le robaban todo, les quitaban los ganados, todo se lo llevaban. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo hemos perdido cosas?
¿Cuántos hemos perdido en empleo? ¿Cuántos han perdido en empleo? ¿Cuántos han perdido la posibilidad de tener un buen salario porque se lo rebajaron? O tantas otras cosas. Hay mucha gente que tenía formas de ganarse el dinero, pero esta situación nos frenó a todos. Entonces, todo esto hace que se pierda la confianza. Aquella confianza en Dios que había perdido Gedeón, también nosotros la podemos perder. Y a todo este cuestionario de preguntas que tanto Gedeón como nosotros nos hacemos, viene Dios y le responde a Gedeón. En el 16:14, en el 6:14, viene Dios y le responde a Gedeón diciendo, mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Así que nosotros podemos recibir esa respuesta del Señor en cualquier situación que queramos hacer. En cualquier cosa, en cualquier orden que Dios nos esté dando, nosotros estamos recibiendo esa respuesta de Dios. Ve, dice el Señor, ve con seguridad. No temas. Te envío yo. Te envío yo. Pero algo sorprendente sucede aquí que es digno de tomar en cuenta. Fíjense, Dios no discute con nosotros. Podemos hacerle todas las preguntas que queramos, pero Él no responde. Dios no te da explicaciones. Cuando le preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Dios no nos da explicaciones a nosotros. Dios no se defiende. A pesar de que lo acusemos, a pesar de que lo culpemos de abandono, Dios simplemente da órdenes. Nos dice qué quiere que hagamos. Él nos dice qué quiere que hagamos. Ve con tu fuerza y salvarás a Israel. Y antes que nosotros pongamos cualquier otra pregunta, Él dice, te estoy enviando yo. Te estoy enviando yo. Hay algo muy interesante que descubrí mientras estudiaba esta palabra. Dice que Dios no contesta cuando nosotros le hacemos preguntas. Dios contesta cuando nosotros le pedimos con un corazón humilde. No contesta preguntas. Oigan qué interesante. Pero sí contesta cuando nosotros pedimos con corazón humilde. Y así como Dios escogió a Gedeón para salvar a Israel, usted y yo somos personas a quien Dios está eligiendo para cambiar este mundo.
Pero como nosotros no lo creemos, entonces en muchas ocasiones no estamos dispuestos a ser esos siervos del Señor con los que el Señor quiere trabajar para hacer los cambios necesarios acá en este mundo. Pero ¿cómo nos damos cuenta nosotros de que somos esas personas de cambio? Y dice que por medio de una palabra profética, yo creo que a todos nos han dado palabra. De una o de otra manera hemos recibido palabra del Señor. A través de la lectura de la palabra, Dios nos habla a través de un pasaje bíblico, a través de un versículo bíblico, a través de un testimonio como este. Dios siempre nos está hablando. Y también dice que hay un don que se mueve fuertemente dentro de nosotros. Hay anhelos dentro de nuestro corazón que mueven nuestra vida. Y tanto Gedeón los tenía como los tenemos usted y yo. Usted conoce el interior de su vida, usted sabe lo que quiere, usted sabe los anhelos que usted tiene y se los pone a Dios todos los días. Era aquel mismo anhelo que tenía Gedeón de salvar a Israel. Y por eso él doblaba sus rodillas y por eso usted y yo doblamos rodillas todos los días para pedirle a Dios por esos anhelos que hay en nuestro corazón, por ese don que nos mueve. Marco nos pedía hace unos días que nosotros le enviáramos para conocimiento de la estructura de la iglesia, el don que nosotros tenemos, el don que se mueve más en nosotros, el que nosotros identificamos más fuerte en nosotros. Pues así como él lo pidió, así hay un don que se mueve más en cada uno de nosotros. Y en Gedeón se movía el don aquel de querer darle libertad a su pueblo. Un don de guerrero. Aunque él era un hombre temeroso, un hombre miedoso, así lo identifica la palabra. Había dentro de él un corazón de guerrero, él quería pelear por su pueblo. Y Dios estaba reconociendo eso. En el versículo 15, Dios le dice a Gedeón, no, Gedeón más bien le responde a Dios. Dice, Gedeón respondió de nuevo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Pero Dios no estaba viendo la condición de Gedeón. No estaba viendo que fuera pobre su familia. No estaba viendo que fuera el menor de los hermanos. Imagínense ustedes que más adelante, en Primera de Samuel, en el capítulo 16, se da una situación parecida a esta, en donde Dios le pide a Samuel que vaya a ungir al nuevo rey y lo manda a la casa de Isaí. Y así como Gedeón miraba la hermosura de aquellos muchachos que estaban enfrente de él, así miramos nosotros.
Nosotros vemos lo físico, lo que tenemos así a la presencia de nosotros. Y Dios le dice a Gedeón, falta uno. Dios le dice a Samuel, perdón, falta uno. Y entonces Samuel le pregunta a Isaí, ¿falta alguno de tus hijos? Y Isaí le dice, sí, el menor está cuidando unas ovejas por allá. Entonces mándalo a llamar, le dice Samuel a Isaí. Es una situación parecida aquí, Gedeón, el menor de la casa de mi padre, dice. No le importó al Señor que fuera el menor, ni que fuera pobre, ni que fuera temeroso. No, 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 no. A él le gustó el corazón de Gedeón. Ese don especial que él tenía ahí, que daba vueltas dentro de sí. Gedeón era un campesino humilde, de familia humilde, y era el menor de sus hermanos, de la tribu de Manasés. Imagínense ustedes que ni él mismo creía ser el hombre ideal para dirigir a una complicada operación militar. Pero Dios decidió usar a ese hombre, al hombre más débil, del clan más débil, para que no hubiera confusión de quién estaba haciendo la liberación. No le importaba a Dios la condición había un propósito en la liberación de Israel. Dios no quería que nadie se adueñara de esa gloria. Dios es celoso. Dios es celoso. Y así como los pretextos de Samuel, yo soy pobre, vengo de una familia pobre, soy el menor de mis hermanos. Todos estos pretextos los tenemos nosotros y también los encontramos en la palabra. Fíjense ustedes que también Moisés le puso estos pretextos al Señor. En Éxodo 3:11, Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y en Éxodo 4:10, Moisés le vuelve a decir a Dios, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Imagínense si encontramos pretextos en estos hombres que son testimonio en la palabra. ¿Cuántos pretextos pueden salir de nosotros? ¿Y cuál sería la respuesta que Dios nos da? ¿Cuál sería la respuesta que Dios nos da a todos esos pretextos que nosotros podemos darle a Dios? Imagínense. Nosotros podemos poner como pretexto nuestra familia, nuestro trabajo, los estudios tal vez, o nuestra condición social. Pero sin embargo, Dios responde en el versículo 16. Ciertamente yo estaré contigo.
Esto se lo está diciendo a Gedeón. Y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Palabra de Dios. Y a Moisés le dijo, yo estaré contigo. Y a Josué le dijo, yo estaré contigo. Y Jesús le dijo en Mateo 28:20 a sus discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dios hablando ayer, Dios hablando hoy y Dios hablando siempre. Ciertamente yo estaré contigo. Qué lindo. Así en Éxodo 3, versículo 12, Dios le respondió a Moisés también, yo estaré contigo. Nuestras respuestas también será, pues yo estaré contigo. Cuando Dios nos pida algo que hacer, viene acompañado de ese yo estaré contigo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros le escuchemos a Él. Yo estaré contigo, aunque el llamado que nosotros tengamos sea aterrador o abrumador. Él quiere que escuchemos esa voz que dice, yo estaré contigo. Ya sea que tomes la decisión de casarte, o ya sea que tomes la decisión de adoptar un niño. Obviamente, todo esto puesto delante de la presencia de Dios. O ya sea que vayas a emprender un negocio. Dios te va a decir, yo estaré contigo. ¿Cuánto lo creemos así? Marco leía este versículo completo ahora al inicio de la prédica, que está en 2 Corintios 12:9, dice. Bueno, como Marco lo leyó, estaba explicando las situaciones que estaba pasando Pablo en ese momento, con el aguijón que se había puesto sobre él, y sobre las acechanzas de Satanás, ¿verdad? Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios estaba perfeccionando en la debilidad de Gedeón y el poder de Dios está perfeccionándose en nuestra debilidad también. Somos sus hijos. Jehová no nos va a pedir que hagamos nada, absolutamente nada en lo que vayamos a sufrir. Aunque a la vista lo que se vea es muerte. Aunque a la vista lo que veamos sea muerte. Si Dios nos está enviando, no pasaremos por ella. Y aunque Dios nos dé la seguridad de que nosotros vamos a alcanzar victoria en todo, al igual que Gedeón, también nosotros no encontramos esa seguridad. No estamos seguros de que el Espíritu Santo ha estado hablando a nuestro corazón. Y nos hacemos la pregunta, ¿eres tú realmente, Señor, el que me está hablando?
¿O será que yo estoy escuchando cosas raras? ¿Eres tú realmente, Señor? Pero veamos qué interesante. En este punto de la historia, Dios nos permite conocer a Gedeón y a aprender de él, de su debilidad, pero también nos enseña a conocer de su fe. Porque sí, realmente él estaba reconociendo su debilidad, pero era el hombre que estaba buscando al Señor, era el que estaba exponiendo el caso, era el que quería la libertad de su pueblo. Y Dios nos enseña también que Él es misericordioso y paciente. Porque en esta historia de Gedeón nosotros podemos ver la misericordia de Dios con la vida de este hombre. Y la cantidad de paciencia que Dios tiene. Soportarle pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta. ¿Y saben qué? A Dios le gusta eso. A Dios le gusta que nosotros le preguntemos. Él no se cansa de escucharnos. No nos va a responder de una porque aquí lo estamos viendo. A Él le gusta que nosotros le demostremos lo que somos. Que le dejemos conocer nuestros temores, que le dejemos conocer nuestras dudas, que le dejemos conocer nuestras faltas. Porque así Él tiene la oportunidad de limpiar los temores. Él tiene la oportunidad de evacuar nuestras dudas. Y Él tiene la oportunidad de perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros entramos en esa intimidad con Él, Señor. Pero yo no creo que yo pueda hacer eso. Yo no creo que yo sea el indicado. Para nosotros, en esta historia hubiera sido aceptable que Gedeón hubiera aceptado de una vez y se fuera a la guerra. Porque muchos podemos decir que cansado, tanta preguntadera. O podemos pensar que cansado de estarle preguntando tanto a Dios lo mismo. Otros dirían, ya está bueno. Anda. Si ya Dios confirmó, ya Dios dijo, yo estaré contigo. Pero si lo hubiera hecho en ese momento, probablemente hubiera fracasado. Porque cuando nosotros no estamos totalmente seguros de lo que vamos a hacer, tenemos todas las posibilidades de salir derrotados. Y Dios nos deja a nosotros en algún momento identificarnos con Gedeón. Porque al igual que él, como les decía antes, nosotros estamos plagados de dudas, de temores y de miedos, por fuertes que parezcamos.
Y todo eso, el único que tiene el poder de limpiarlo es Dios. Gedeón necesitaba estar seguro y pide a Dios una señal más. Imagínense ustedes en el versículo 17. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. A partir de aquí, la historia continúa. Gedeón va por esa ofrenda que le está ofreciendo el Señor. Y luego Dios le pide que derribe el altar de Baal que está en la casa de su padre y que también corte la imagen de acera que se encuentra allí. Y dice que Gedeón y le pide a Gedeón que edifique un altar para él y que sacrifique un toro que lleva ciertas características. Y Gedeón hizo todo cuanto Dios le mandó. Y en el versículo 33 dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y cruzando el Jordán acamparon en el valle de Jezreel. Y siguiendo leyendo el 34, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiesaritas se reunieron con él. Gedeón se animó a dar un paso de fe. Y tocó el cuerno, dice la palabra. Tocó el cuerno. Cuando él toca el cuerno, está dando un paso de fe. Y dice que los abiesaritas, que eran del pueblo donde él vivía, acudieron a su llamado y se juntaron con él. Y cuando esto sucede, entonces, dice que él envía mensajeros a Manasés y a Efraín y a Aser y a no sé cuántas otras tribus. Y dice que todos a quienes convocó vinieron a su encuentro. Todos los que convocó vinieron a su encuentro. Para cualquiera de nosotros era la señal y el momento de ir a atacar al enemigo y derrotarlo. Mas, sin embargo, Gedeón no está seguro todavía. Y pidió otra señal. En los versículos del 26 al 40 está esa señal que pidió Gedeón. Ya todos la conocemos, no la vamos a revisar ahora porque tiene que ver con el vellón y ya sabemos qué fue lo que sucedió ahí. Y dice que cuando Gedeón pidió esa señal, todo sucedió conforme a Gedeón se lo pidió al Señor. ¿Alguno ha tenido una experiencia